aquí. Estamos desarrollando una serie que se llama Señales de Vida. Son unas reflexiones acerca de los milagros en el Evangelio de Juan. Y comentábamos el primer día, hace ya 2 semanas, que hay 7 milagros o 7 señales en este Evangelio y vamos a estar reflexionando sobre cada una de ellas. Ya lo hicimos la primera, que es cuando Jesús transforma el agua en vino. Yo no soy Jesús, con lo cual este agua no lo voy a transformar en vino. Ya me gustaría tener la receta de transformar el agua en vino. No será este caso. Pero si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesús hace que una familia se transforme por completo una situación de vergüenza en una situación de alegría. Y justamente ese era el tema de la semana pasada. Y en esta semana vamos a ver cómo también el Señor transforma una situación de gran preocupación en una situación también de vida y de alegría. Pero antes de nada, me gustaría explicar una pequeña anécdota basado en este vaso de agua. Es un vaso de agua más o menos mediano. ¿Cuánto diríais que pesa este vaso de agua? No es el precio justo, podéis decir, ¿eh? 300 gramos, 350 gramos, ¿vale? Bueno, yo peso 100 kilos, así que 300 gramos para una persona que pesa 100 kilos, en principio no es un peso grande, ¿verdad? O sea, cualquier persona que pese 100 kilos puede aguantar 300 gramos, ¿verdad? Muy bien. Así que no es muy pesado este vaso, ¿de acuerdo? 500 gramos, puede ser, sí. Creo que se acerca más a 500 gramos, pero aún así, ni siquiera 500 gramos es muy pesado, ¿no? Para una persona que pese 90, 100, 110 kilos, 500 gramos no es muy pesado, ¿no? ¿Cuánto tiempo creéis que podría ser capaz yo de sostener el vaso en el aire? Y pongamos que son 500 gramos solo. ¿Cuánto tiempo pensáis que sería capaz? El tiempo que dure la predicación, ¿no? Y así haré la predicación corta, ¿no? Eso os agradaría, sobre todo a mi mujer. No, bueno, poquito tiempo, pero no por el peso, sino por el hecho de que al estar, pesa 500 gramos, pero al estar todo el rato sosteniendo el peso, cada vez que sigue sosteniéndolo, va pesando más y más. No pesa mucho, realmente, cualquiera puede sostenerlo, pero al tenerlo así en el aire y continuar con el vaso en el aire, cada vez que continuamos con el vaso en el aire, pesa más y se vuelve más pesado y más pesado y más pesado, hasta que llega un momento en el que tenemos que soltar el vaso. Pero no por el peso, sino por el hecho de mantenerlo. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de eso, de cómo una persona tenía un gran peso, un peso que se llama la preocupación, y cómo al intervenir Jesús en esa situación se transformó por completo. Y es la última lectura que hizo nuestro hermano Albert, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Y vamos a estar reflexionando acerca de esta historia, la historia de cómo Jesús sana al hijo de un noble, al siervo del rey. En primer lugar, vemos que el texto nos presenta a este personaje. Dice el versículo 43, 2 días después salió Jesús de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo, estoy leyendo en otra parte. Dice, entonces vino otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino, conectando este milagro con el milagro anterior. Y había allí, dice el texto, cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Es interesante porque el texto nos explica quién es este hombre. Dice que es el hijo del oficial de del rey. Claro, este oficial del rey era el representante de las fuerzas de ocupación, es decir, no era la persona más querida del entorno. Aún así, el milagro Jesús le da ese milagro a este hombre. Y vamos a seguir leyendo. Dice que este hombre, cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro
y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Y es interesante esto. ¿Sabéis por qué es interesante? Porque este era un hombre rico, era un hombre poderoso, era un hombre con mucha influencia. Sin embargo, aunque era rico, aunque era poderoso y aunque tenía mucha influencia, aún así estaba muy preocupado por la vida de su hijo. Y como estaba tan preocupado, fue hacia Jesús para pedirle a Jesús que por favor sanara a su hijo. A mí me causa una pequeña, no sé, hay algo que no entiendo de esta escena. Y es que este hombre con tanto dinero, con tanta capacidad que tenía de influencia, seguro de contratar a los mejores médicos, va a Jesús y le pide a Jesús que sane a su hijo. ¿Por qué este hombre hace esto? Pienso que puede ser que haya agotado todos los recursos que tenía, seguramente había agotado todas esas relaciones que tenía, seguramente había pedido a los mejores médicos que el dinero puede pagar que atendieran a su hijo, pero lo más probable es que ninguno pudiese sanarlo. Así que, como último recurso, como última opción, decide pedirle a Jesús que por favor sane a su hijo. Y es algo interesante esto porque cuando Jesús le escucha, el hombre está muy preocupado, el hombre está rogando a Jesús para que por favor vaya a su casa y sane a su hijo. ¿Y qué hace Jesús? O sea, el hombre le dice, oye, por favor, sana a mi hijo. Y Jesús se gira y habla y le dice a las personas, si no vierais señales, no creeríais. Y es interesante esto porque este hombre está realmente preocupado, está verdaderamente ocupado y parece ser que Jesús no le hace caso a su preocupación. Y esto es muy interesante. La versión que hemos leído dice que el hombre rogó a Jesús para que descendiese y sanase a su hijo. Pero en el idioma original donde se escribió el Nuevo Testamento, no, el verbo no es rogó, sino rogaba. Es decir, estaba constantemente insistiéndole, por favor Jesús, ven a mi casa, por favor Jesús, ven a mi casa, por favor Jesús, sana a mi hijo. Y ante la insistencia de este hombre, Jesús se gira y habla con la multitud. ¿Por qué Jesús hace esto? En otra ocasión Jesús también lo hizo cuando Lázaro estaba enfermo, ¿os acordáis? Bueno, de hecho, aún no lo hemos tocado, pero ya lo tocaremos. También a Jesús vienen y le dicen, el que amas está enfermo. Y Jesús, en lugar de ir corriendo, continúa allí un par de días más. ¿Por qué Jesús hace esto? Pienso que Jesús hace esto para indicarnos que no se trata de lo rápido o lo lento que nosotros podamos pensar o querer que Dios actúe, sino que Dios actúa siempre en el momento adecuado, en el momento oportuno. A nosotros nos encantaría que ante una necesidad, ante una crisis nuestra, el Señor chasqueara los dedos y ya se resolviese inmediatamente, como un personaje de una película que ahora estamos esperando la segunda parte. No sé si habéis visto la película de los Vengadores, ¿no? Del Thanos, el personaje fuerte y grande, que chasca los dedos y chascando los dedos mata a la mitad del universo, ¿no? Pues nos gustaría un Dios así un poquito parecido a Thanos, no que matara a la mitad del universo, pero sí que resolviera con un chasquido de dedos todos nuestros problemas, nos encantaría. Pero muchas veces el Señor no hace esto. El hombre le ruega, Señor, por favor, ven y sana a mi hijo, por favor, ven y sana a mi hijo. Y Jesús se queda allí y continúa hablando. Y continúa hablando porque Él entiende que Jesús quiere que nosotros entendamos que no se trata de lo rápido que nosotros queramos que Dios actúe o lo lento que nosotros queramos que Dios actúe, sino que el Señor siempre actúa a su debido tiempo. Y eso debemos aprenderlo. El Señor siempre actúa a su debido tiempo. Y seguro que la gran mayoría de vosotros podría dar un testimonio de eso, de cómo en medio de conflictos y problemas, en medio de crisis, nos hubiese gustado que el Señor actuase rápido, pero al final, una vez que el Señor nos saca de esa crisis, nosotros pensamos, oye, pero no, al final el Señor actuó en el momento que tenía que haber actuado. Y lo vemos a posteriori, pero cuando estamos allí en medio, es imposible que nos demos cuenta. El hombre insiste, pero el Señor sigue hablando y sigue explicando, hasta que, por fin, en el versículo 50, el Señor Jesús se gira y este hombre lo que quería es que Jesús fuese a su casa y sanase a su hijo. Seguramente este hombre había escuchado de los milagros que el Señor hacía y
lo más probable es que se hubiese hecho una imagen en la cabeza de Jesús entrando en su casa, fuegos, luces, sonido, y Jesús poniendo la mano a su hijo y su hijo sanando y levantándose. Y seguro que tenía esta perspectiva de cómo el Señor tiene que actuar. Y muchas veces también nos pasa esto a nosotros. Pensamos que el Señor tiene que actuar como nosotros queremos y como nosotros creemos. Y eso muchas veces trae frustración a nuestra vida, porque si el Señor hace algo, muchas veces no es exactamente como nosotros esperamos que sea. Y en este caso ocurre esto, que este hombre quería que Jesús fuese a su casa, le insiste, está insistiéndolo, y Jesús, versículo 50, simplemente se gira a él y le dice: ve, tu hijo vive. Claro, pensemos por un momento, este hombre era oficial del rey, era un hombre con mucha influencia, con mucho poder. Y le está pidiendo a Jesús que vaya a su casa. Normalmente este hombre no estaba acostumbrado a que le dijesen que no, o que no hiciesen lo que él pedía. Y este hombre incluso se está humillando, está rogándole a un simple Galileo. ¿Cómo es esto, no? Que una persona con tanta dignidad le ruegue a un simple Galileo. Y este Galileo no solamente no le hace mucho caso, sino que no hace lo que él espera. Simplemente le dice: ve, tu hijo vive. En ese momento, este hombre tiene dos opciones: enfadarse y decir es una pérdida de tiempo, o creer las palabras de Jesús y regresar a su casa. En el texto vemos que este hombre realmente creyó. Versículo 50 dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre cree. El hombre cree y regresa a su casa. Y cuando regresa a su casa, tiene una confirmación de la fe. Dice que cuando él descendía, versículo 51, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces el hombre le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 empezó a remitir la fiebre. Hay una confirmación de la fe. Vemos que primero el hombre tiene una expectativa de lo que Dios tenía que hacer. La expectativa no se cumple. Primero el hombre tiene una necesidad, una gran necesidad. Está desesperado. Acude a Jesús, como muchas veces nosotros acudimos a Dios en medio de la desesperación y los problemas. A veces cuando estamos bien no acudimos al Señor, pero cuando nos pasa algo sí que acudimos a Él. Bueno, hasta ahí el Señor nos comprende, sabe que somos débiles y, bueno, nos acepta. Y Él tiene una perspectiva, una expectativa de lo que Dios tiene que hacer. Jesús tiene que venir a mi casa, tocar a mi hijo, sanarle, ¿no? Tiene que hacer caso a lo que yo espero. Y el Señor no le hace caso, Él sigue hablando. Ante la existencia del hombre, Jesús se gira y le dice: vete. Y el hombre dice: bueno, voy a creer a esta palabra. Así que regresa a su casa. Y cuando antes de llegar a su casa, le reciben sus siervos y tiene una confirmación de esa fe que él había tenido. Y al preguntar a qué hora su hijo empezó a sentirse mejor, era la misma hora en que el Señor le había dicho. Y lo extraordinario, versículo 53, es que el padre, dice Juan 4:53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y aquí tenemos el verdadero milagro. El verdadero milagro de esta señal no es la sanidad del hijo del noble, aunque la sanidad del hijo del noble es un milagro, pero el verdadero milagro está aquí. Dice: y creyó él con toda su casa. Este es el verdadero milagro. Ese es el resultado de esta señal. Y creyó él con toda su casa. El Señor hizo un milagro, y es un milagro de sanidad. Ese milagro de sanidad es interesante, porque lo que nos dice es que el Señor es el Señor de las distancias. El Señor, en muchas ocasiones en los evangelios, sana a personas tocándole, pero en esta ocasión sana a personas a distancia. El Señor no tiene ninguna limitación. El Señor lo puede hacer todo. Ese es el registro que encontramos en los evangelios. Pero el verdadero milagro no es este, aunque es un hecho milagroso extraordinario. El verdadero milagro es que ante este hecho, en principio este hombre era una persona que estaba fuera del pueblo de Dios, no es una persona judía, es una persona fuera de Israel. Es una persona que en principio no nos despierta mucha simpatía. Desde nuestro punto de vista no debería ser el prototipo ideal de la recepción de un milagro.
¿no? De hecho, en alguna ocasión cuando una persona de fuera de Israel se acerca a Jesús para pedirle un milagro, el mismo Jesús dice, oye, yo he venido a sanar a los hijos de Israel, no a la gente de fuera. Así que este hombre tiene todas las opciones para sentirse frustrado ante esa circunstancia. Sin embargo, el hombre cree, así que cree a la palabra de Jesús cuando le dice, ve, tu hijo vive, regresa. Yo pienso a veces en el trayecto de este hombre, desde Capernaum hasta su casa, pensando si su hijo se iba a poner mejor o no. Pienso en ese trayecto y la frustración que posiblemente podría haber sentido, pero también el atisbo de esperanza que tiene, que Jesús le da esta palabra, que él cree en esta palabra, se aferra a ella y regresa a su casa. Y pienso que lo interesante de esta señal es que esta palabra que le da el Señor empieza a trabajar poco a poco en su vida, poco a poco dentro de él, hasta que, como nos dice el versículo 53, no solamente cree él, sino que cree también toda su casa. Y termina el versículo 54 diciendo, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué nos enseña esta señal? Fijaros, nos enseña varias cosas, pero sobre todo una de las más interesantes y más importantes es cómo este milagro, cómo esta señal opera en la vida de este hombre y cómo Jesús hace un milagro en la vida de esta persona, pero no lo hace con la expectativa que este hombre tenía, no lo hace como este hombre quería que el Señor hiciese este milagro, sino que lo hace de manera diferente. Primero dándole esta palabra, diciéndole, ve, tu hijo vive. Segundo, con el trayecto hasta su casa. Y tercero, con la confirmación. Y esto es una de esos grandes principios que vemos en los evangelios, de cómo Jesús trabaja con las personas. Jesús trabaja con personas que en principio no son los candidatos números uno para nosotros para recibir un milagro, para ser los números unos para que el Señor actúe en ellos y a través de ellos, pero el Señor elige a este tipo de personas, vamos a decir, curiosas o interesantes. Tengo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, Mateo, en Lucas capítulo 5, 27 y siguientes. Mateo era un recaudador de impuestos. También era una persona no muy querida, digámoslo así, por las personas, por la gente de Israel, porque a él la gente pensaba que él había traicionado a su nación. Él estaba trabajando para aquellos que estaban machacando al pueblo de Israel. Así que no era una persona muy querida. Y Jesús se acerca a esta persona y le dice, ven. Y nos dice el texto de Lucas que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Pero no acaba ahí el texto de Lucas, sino que nos dice que luego Mateo invitó a Jesús a cenar a su casa. ¿Y a quién invita Mateo para que cene con Jesús y con él? A todos los amigos de Mateo. ¿Y quién eran estos amigos de Mateo? El texto lo dice. Eran otros publicanos y otros pecadores. Es decir, no eran las mejores personas, las personas con más reputación. La gente que a lo mejor nosotros pensaríamos que son la gente con la que Jesús tiene que andar o la gente que nosotros entendemos que tiene más honor. En todo lo contrario, y es interesante porque este texto hace que se compare, por un lado, las personas con las que Jesús está cenando, Mateo sus amigos, y por otro lado, los fariseos y los doctores de la ley que le dicen a los discípulos de Jesús, oye, ¿cómo es que vuestro maestro come con esta gente? Y Jesús le dice, mirad, es interesante que hagáis esta pregunta, porque ¿quiénes son los que van al médico? ¿Los que están sanos o los que están enfermos? Y evidentemente son los que están enfermos. Y Jesús le dice, pues yo he sido enviado a estas personas, a las personas que están enfermas. Y este ministerio de Jesús, con gente como el hijo del noble o como Mateo el publicano y sus amigos, pone en jaque, hace que de alguna manera la manera en que nosotros pensemos que Jesús trabaja se caiga por completo. Porque nosotros pensamos que Dios tiene que trabajar con la gente buena, con la gente honrada, con la gente adecuada. Sin embargo, aquí vemos que el Señor trabaja con todo tipo de personas, pero incluso la gente preferida del Señor para trabajar es la gente que son muy, muy, muy diferente a Él. ¿Y por qué subrayo esto del texto de Juan y del texto de Lucas? Porque
lo que el Señor quiere que nosotros veamos es cómo el Señor trabaja con las personas que están lejos de Él y las personas que son diferentes de Él. Jesús dice, la gente sana no tiene necesidad de médico y yo he venido a sanar a la humanidad. Así que es necesario que la gente que tiene problemas y dificultades, la gente que tiene crisis, la gente que está experimentando problemas, se acerque a mí y entonces yo transformaré su preocupación en alegría. Yo transformaré su preocupación en alegría. Y justamente este es el tema de esta señal, transformar la preocupación en vida, la preocupación en alegría. Y para terminar la reflexión de esta tarde, me gustaría volver a la metáfora del vaso. A veces nos pasa esto, cuando tenemos problemas y dificultades y nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, por favor, ayúdame en esta enorme preocupación que tengo. Y la preocupación puede ser simplemente sostener un vaso. Y nuestra perspectiva es, Señor, yo necesito que me ayudes. Y a veces le pedimos al Señor cosas tan tontas como, Señor, mira, dame fortaleza, haz que mi brazo esté muy fuerte y yo pueda sostener mucho tiempo el vaso. Y el Señor nos dice, simplemente suelta el vaso. Y nosotros, no, Señor, ¿cómo voy a soltar el vaso? Siempre he tenido este vaso, me he encariñado con este vaso, este es mi vaso, ¿cómo voy a poder soltarlo, Señor? Yo lo que necesito, mira, no necesito mucho, solo necesito que por favor me des fortaleza, dame fortaleza y ayúdame a llevar el vaso. Y el Señor nos dice, Nelson, suelta el vaso. Y nosotros, no, mira, mejor, ¿por qué no construyes aquí, haces que aparezca de la nada un taburete o algo y así yo puedo poner el vaso y podré tener mucho tiempo, poder estar sosteniendo el vaso y si me canso, podré descansar? Y el Señor nos dice, confía en mí, suelta el vaso. Y muchas veces nosotros pensamos que si soltamos el vaso, no tendremos más agua, porque el vaso y el agua es símbolo de nuestra seguridad, o de lo que nosotros pensamos que el Señor tiene que hacer. Y el Señor muchas veces nos pide cosas simples, sencillas. Confía en mí, suelta el vaso. Y muchas veces nos preocupamos de más y cargamos nuestra vida de preocupaciones porque queremos insistir y queremos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y el Señor lo que nos dice es simplemente suelta el vaso. No sé si en tu vida estás agarrando un vaso. No sé si ya hace mucho tiempo que llevas un vaso en el aire. No sé si tienes algún problema o alguna dificultad, algo que te está preocupando mucho, pero me gustaría animarte a soltar el vaso, a dejar el vaso y a confiar en el Señor, porque si confiamos y creemos en el Señor, entonces experimentaremos lo mismo que experimentó este hombre. El padre entonces creyó y con él toda su casa. Y de esta manera se transformó por completo esta preocupación en vida, una vida diferente, una vida que realmente merece la pena vivir. Acompañadme a orar, por favor. Señor, te queremos dar gracias en esta tarde porque nos regalas la oportunidad de estar aquí, de alabarte, de glorificarte, pero también de aprender de tu palabra. Y gracias porque tú nos enseñas que en lugar de preocuparnos y en lugar de construir una ficción de cómo tú deberías hacer las cosas, gracias porque tú nos dices que si confiamos en ti, nuestras preocupaciones pueden desaparecer. Gracias porque tú nos retas a confiar en ti en esta tarde. Te pedimos que nos ayudes a entender esto en primer lugar y en segundo lugar a aplicarlo a nuestra vida. Confiar en ti, Señor, y dejar de sostener el vaso en el aire. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Y ahora vamos a tener el tiempo del partimiento del pan. Lucas capítulo 5, no sé si lo tenemos allí, hablaba de cuando Jesús invita, cuando Mateo invita a Jesús a comer a su casa, y Jesús acepta y va con esa invitación. Y es interesante porque la gente religiosa le dice a Jesús, oye, ¿por qué comes con esta gente? No debes comer con esta gente. Y el Señor le encantaba comer con la gente que no debía comer.
Y pienso que las comidas de Jesús y las escenas donde Jesús aparece comiendo con gente no honorable y gente no pura, gente pecadora, es algo muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Es Jesús encontrándose con gente que necesita ser redimida. Y en esta tarde, todos los que estamos aquí necesitamos la redención del Señor, necesitamos el perdón del Señor, necesitamos el abrazo cariñoso del Señor. Y así como Jesús no hizo caso a las críticas de los religiosos de la época y se sentaba a comer con la gente necesitada de perdón, así también el Señor está en esta tarde con nosotros y se sienta a la mesa para compartir este pan y este vino y recordarnos que Él nos perdona, que Él nos quiere y que Él nos acompaña. Y en medio de cualquier circunstancia, de cualquier crisis, de cualquier problema, de cualquier preocupación, el Señor está a nuestro lado. Y vamos ahora a compartir entre todos este pan y este vino. Me gustaría pedir a los que me van a ayudar con el pan y el vino que por favor se acerquen. Y vamos a leer en Mateo capítulo 26, cuando Jesús instituyó esta celebración. Era el final del ministerio de Jesús. Nos dice el texto que Jesús tenía muchas ganas de compartirlo con sus discípulos y pienso que el Señor también en el día de hoy está aquí con nosotros y tiene ganas de compartir este pan y este vino con nosotros para que nosotros siempre tengamos presente su sacrificio en nuestra vida y que por ese sacrificio vivamos una vida diferente, vivamos una vida de alegría y de esperanza. Mateo 26 dice que mientras comían, Mateo 26, 26, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a dar gracias por el pan y luego lo repartimos. Señor, gracias porque nos das el privilegio de estar aquí en esta tarde, de compartir este pan entre los hermanos. Gracias porque recordamos que este pan simboliza tu cuerpo que fue entregado en beneficio nuestro y te damos muchísimas, muchísimas gracias y te pedimos que nos ayudes a recordarlo y a vivir de acuerdo a esto, Señor. En tu nombre, muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor. El texto de Mateo sigue diciendo que tomando también la copa y habiendo dado gracias, les dio a sus discípulos y les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo, dice Jesús, os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué bendición que el Señor nos ha prometido que no va a beber más de este fruto de la vida hasta el día en que se reúna otra vez con nosotros. Y en esta tarde nosotros celebramos esa promesa, esperando ese momento en el que compartamos, celebremos junto con el Señor
este mismo acto de celebración y de alegría, y vamos a dar gracias y a repartir el vino. Gracias, Señor, por esta copa que nos recuerda tu sangre derramada en beneficio nuestro, una sangre que nos limpia de una vida de pecado y una vida de maldad. Gracias porque este sacrificio tuyo nos da la oportunidad de ser mejores y de poder tener relación directa con tu Padre, de poder ser llamados hijos de Dios. Muchísimas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Pues también con la misma actitud de gratitud compartimos todos esta copa. Gracias, Señor.